Volvamos un par de años atrás. Solía trabajar en el turno nocturno en un club en el centro de la ciudad. No era un trabajo que diera miedo en absoluto, a menos que cuentes el estado de los baños de chicas al final de la noche. Pero déjame decirte que algo me sucedió como resultado de ese trabajo que permanecerá conmigo por el resto de mi vida. Esta es una historia en dos partes, una considerablemente más aterradora que la otra. Así que sin más preámbulos, comenzaré con la primera parte. Estaba trabajando en un turno, ya casi era hora de cerrar. Estaba limpiando las cubetas de hielo, ordenando las botellas de licores, todo ese trabajo típico de cierre. Justo frente a mí había un grupo de personas tomando algo y bailando, con un chico y su novia de pie contra la pared. No parecían estar pasándola muy bien. Llega un joven al bar, pide una bebida a uno de mis colegas y comienza a intentar entablar conversación con esa pareja malhumorada, como suelen hacer los jóvenes borrachos. Estaba diciendo cosas como, ¿estás bien? ¿Dónde has estado esta noche? Y así, haciéndome reír un poco porque el chico malhumorado obviamente no quería hablar, pero el joven simplemente no entendía la indirecta, estaba borracho y de muy buen humor. No le presté mucha atención a todo eso. No parecía que fuera a haber una pelea, al menos no al principio, hasta que el joven comenzó a hablar con la novia o esposa del tipo malhumorado. Él no lo tomó bien para nada y básicamente le dijo al chico que se largara, lo cual, para su crédito, hizo. Sabía dónde no era bienvenido y no iba a perder el tiempo tratando de animarlos. Lo siguiente que supe es que la pareja malhumorada termina sus bebidas y parece que se van. Sin embargo, en su camino hacia la salida, pasan junto al joven, y éste les despide con un gesto de despedida. Puede que haya dicho algo sarcástico, puede que haya lanzado una de esas miradas traviesas, no estoy seguro, pero de todos modos, el tipo malhumorado se lanza sobre él, y le da lo que parecía ser el golpe más patético que había visto en mi vida, como un golpecito de arriba hacia abajo que parecía que no le haría nada más que cosquillas. En ese momento, estaba un poco cansado del trabajo, así que simplemente le digo casualmente a uno de los jóvenes empleados que se asegure de que el personal de seguridad vea salir a esa pareja. Quiero decir, para su crédito, el joven no reaccionó a ese golpe tan horrible, simplemente se apartó y evitó cualquier problema, así que no lo echaron. Solo recuerdo pensar, buen chico, antes de seguir limpiando mi estación. No necesitamos problemas adicionales en ese trabajo, ya es bastante difícil, sinceramente. De todos modos, salgo a fumar unos 15 minutos después, y casi se me cae la mandíbula cuando veo lo que está pasando afuera. Estaba el joven, el que intentaba animar a la pareja malhumorada, y tenía un enorme corte en la cabeza, como si estuviera saliendo mucha sangre de la cabeza de este chico, y el corte estaba justo detrás de la oreja. Debido a dónde estaba el corte y cuánta sangre estaba saliendo de él, la gente estaba realmente asustada, tratando de mantener la presión sobre la herida, buscando una ambulancia. Era como una escena de una película de guerra o algo así, fue una locura. Ni siquiera pude fumar al principio porque uno de los porteros me dice algo como, ve a buscar algunas toallas de papel, para que pudieran usarlas para detener el sangrado o algo así. Regreso con las toallas de papel y el chico responde, me siento realmente frío. Y eso fue escalofriante, en serio. Fue bastante cálido esa noche, no estaba tan mal para el otoño británico, tipo de clima para una chaqueta ligera. Y este chico estaba temblando diciendo que tenía frío. Jesús, pensé que iba a morir, y él también lo pensó. Fue increíblemente estresante y sin duda el peor turno que he tenido que trabajar. Pero eso no fue todo. Al día siguiente llamo a un amigo mío que solía venderme marihuana de vez en cuando, diciéndole que quería recoger algo porque había tenido una noche terrible el día anterior, y todavía estaba bastante afectado por eso. Así que él pasa con mi pedido y comienzo a contarle todo sobre el incidente de la noche anterior con el chico que resultó herido. Como ni siquiera sabía que lo habían cortado al principio, qué tan desagradable fue. Como no sabía si este chico había sobrevivido porque simplemente lo metieron en una ambulancia, y no supimos más de él. Mi amigo comienza a mirarme de una manera, y dice el nombre del club en el que trabajo, no como una pregunta, como si fuera una afirmación. Dime dónde fue. Quedé bastante asombrado de que pareciera saber sobre eso. Luego me di cuenta, como, oh Dios, murió y estaba en los periódicos o algo así. Así que le pregunté eso mismo, preguntándole cómo lo sabía, porque estoy bastante seguro de que no sabía dónde trabajaba.
Me mira con ese gesto sabio y me dice que el chico que fue herido era el hermano pequeño de su jefe. Este chico llamado David. Aquí está la cosa. El jefe de mi amigo era como el gran hombre en el área donde solía vivir, como el encargado de un pequeño grupo que vendía todas las drogas en el área, algunas bastante duras también, no solo marihuana o unas cuantas pastillas. Movían un peso serio bajo la cobertura de algunos negocios legítimos. Y estas no eran personas con las que quisieras meterte. El tipo de tipos que eran muy amables contigo si les caías bien, preguntaban por tu familia, ofrecían ayudarte financieramente si lo necesitabas, pero si no les caías bien, oh hombre, estabas en problemas. De todos modos, terminamos nuestra charla con él asegurándome de que este chico David todavía estaba vivo, pero en muy mal estado, y pensé que eso era todo. Unos días después recibo una llamada de un número desconocido. Era un tipo que trabajaba para el gran jefe, por así decirlo, que quería saber si estaba libre para hablar. Digo que sí, solo pensando que nos encontramos por teléfono, y él responde: «Está bien, estaré en tu lugar en 5 minutos, estate listo». Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle de qué se trataba, pero no necesitaba hacerlo, sabía muy bien de qué se trataba. El tipo aparece, me llama desde la calle mientras está en su auto y lo invito adentro. Pero resulta que quiere que maneje hasta el lugar del gran jefe, que resultó ser un departamento sobre una tienda de la esquina a unos 10 minutos en coche. Era un apartamento pequeño, pero estaba decorado con estilo de traficante de drogas. Todo era de alta calidad, una televisión enorme, gadgets por todas partes, y en la sala de estar estaba este tipo Pablo, a quien había visto por el vecindario varias veces. Era bajo pero súper intimidante, no solo porque sabía a qué se dedicaba, sino porque tenía esta intensidad en él, sin mencionar esta oreja de coliflor que me dijo que había estado en demasiadas peleas callejeras o jugado al rugby. Y no mucha gente juega al rugby por donde vivo. Somos una ciudad de fútbol, no de rugby. Pero de todos modos, Pablo comienza a decirme que si me pongo en contacto con la policía y digo que vi un cuchillo, aunque no lo vi, me recompensaría. Básicamente vi toda esa cosa del corte, pero si dijera la verdad exacta sobre lo que vi, no habría una condena. Así de débil es la ley, al parecer. Aparentemente, la policía ya les había dicho que simplemente no había el ángulo adecuado en las cámaras de seguridad del club para hacer un caso sólido contra el tipo que lo había cortado, así que tenía que doblar la verdad, por así decirlo, lo cual no me costó nada en absoluto. Después de todo, básicamente era lo correcto hacer. Me sorprendió un poco cómo este traficante de alto nivel estaba trabajando tan de cerca con la policía, como si hubiera adoptado la ley de Tony Soprano o algo así, pero no. A veces las personas que viven en el lado equivocado de la ley también necesitan trabajar para ellos. Así de loco es el mundo, supongo. Así que sí, hablo con la policía, les digo todo y luego pienso que será lo último que escuche sobre eso. Pero nuevamente la vida está llena de finales falsos, y aquí es donde realmente comienza la segunda parte de la historia. Pasaron meses, y pensé que todo había sido resuelto, o más bien esperaba que todo hubiera sido resuelto. Pero luego, una vez más, recibo una llamada de un número desconocido preguntando si estoy libre para hablar. Conozco el procedimiento esta vez, así que me pongo algo de ropa y me preparo para que me lleven a este lugar sobre la tienda de la esquina para hablar con el gran Pablo. Pero esta vez, cuando entro en la sala de estar, no es solo Pablo sentado allí, es toda una pandilla de tipos, y en la televisión hay claramente algunas capturas de pantalla de las cámaras de seguridad. No estoy 100% al tanto de las leyes sobre todo esto, pero estoy casi seguro de que no puedes simplemente ir a un negocio y decir: «Hola, dame copias de las imágenes de tus cámaras de seguridad». Creo que solo la policía puede hacer eso. Como obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de algunos lugares debe estar violando un montón de leyes de protección de datos. Pero eso es aparte del punto. Así que frente a todos estos tipos duros, Pablo presiona el botón de reproducción del control remoto de la televisión, lo que comienza una presentación de diapositivas de capturas de pantalla de diferentes cámaras, y comienza a preguntarme si reconozco a alguien. Ahora, estas son capturas de pantalla de un bar en el que no trabajaba, ni siquiera sabía cuál era. Tenía tantas preguntas sobre cómo había logrado rastrear a este tipo, el que cortó a su hermano, pero supuse que simplemente no había tiempo para hacerlas ahora. Estoy viendo todas estas capturas de pantalla, y Pablo está diciendo cosas como: «¿Reconoces a este tipo?».
y yo respondo no cada vez. Esto continuó durante mucho tiempo. Había un montón de tipos diferentes apareciendo y cada vez tenía que decirles que no reconocía a nadie. Todos en la habitación, incluido yo, comenzábamos a frustrarnos bastante. Podías decir que pensaban que habían encontrado a su hombre, y realmente me sentía mal tener que decirles que no. Llegó un punto en el que Pablo comienza a perder la calma, y dice algo así como, «Vamos amigo, ¿no reconoces a ninguna de estas personas? ¿Realmente ninguna?» Miré a este tipo directamente a los ojos, uno de los tipos más aterradores con los que he tenido la desgracia de estar en una habitación, y le digo, «Mira, quiero ayudarte aquí, pero sé cómo es la situación y no puedo decirte que sea alguien del que esté seguro, ¿de acuerdo?» Me sentí realmente orgulloso cuando todos estos tipos intimidantes en la habitación conmigo asintieron como si hubiera hecho algo súper honorable o algo así. Como estaba tan mal, quería que también encontraran al tipo correcto. La policía obviamente no había podido ayudarlos. Y si eso era lo que se necesitaba para obtener un poco de justicia, entonces así sea. Estaba allí hasta el final, como se dice. Y luego, parece que estamos llegando al final de las imágenes y no hemos tenido suerte. Lo veo, este tipo tenía el cabello rubio fresa, un poco regordete alrededor de la cintura, con una cara realmente malhumorada. Tuve esa sensación en el estómago cuando reconoces a alguien, simplemente supe que era él. Hablé en voz alta. Ese es él, en la camisa a cuadros. Todos estaban como, ¿estás seguro? ¿Estás completamente seguro? Respondí, mira, si hay alguien en esa cinta que estuvo en el bar la noche en que David fue cortado, es él. No puedo estar seguro al 100%, pero no estoy seguro al 100% de nada. Y te estoy diciendo que a menos que ese sea el tipo que estaba en el club esa noche, no se parece ni a la mitad. Entonces la habitación se quedó en silencio, muy callada. Todos estos tipos están sentados mirándose unos a otros y de repente me sentí muy malvenido. Sabía que tenían cosas que discutir y no podía estar cerca para escucharlas, principalmente por mi propio bien. Así que el gran hombre Pablo me lleva a casa, y mientras conducimos mi curiosidad me supera. Cuando lo pienso ahora, me estremezco al pensar en ello, pero en realidad le pregunté, «Entonces, ¿qué vas a hacer con el tipo en la foto, Pablo?» Pablo simplemente no dice nada, ni una palabra maldita. Simplemente sigue conduciendo como si no hubiera escuchado lo que le había preguntado. Eso fue realmente muy escalofriante, en serio. Es aterrador estar en un auto con un tipo que obviamente está planeando algo horriblemente violento. Un tipo que tenía el poder, la influencia, el factor de intimidación, lo que sea para poder obtener algunas imágenes de las cámaras de seguridad así. Un tipo con las agallas para hablar con la policía acerca de atrapar al atacante de su hermano mientras vende todo tipo de cosas ilegales justo debajo de sus narices. Llegamos a mi casa y le agradezco por el viaje. Todo lo que dice es, «Eres un buen chico, Sam. Eres un buen chico». Ni siquiera puedo describir lo espeluznante que fue caminar por las escaleras hasta mi apartamento, dándome cuenta de lo que había hecho. Básicamente había condenado a un hombre a muerte, y a cualquier cosa horrible que le fueran a hacer antes de acabar con él, también lo había condenado a eso. Sí, sé que él se lo había buscado, que algo le iba a pasar tarde o temprano, ya sea por la policía, por esos gángsters o tal, vez solo por karma. Pero fui yo quien lo reconoció en esas imágenes fijas y yo quien fue el factor decisivo para que lo ataran y lo cortaran o lo quemaran, lo torturaran o lo que sea que Pablo y sus chicos fueran a hacerle. Está en mi cabeza, y siempre lo estará. Es algo en lo que trato de no pensar, para ser honesto. Es una de las pocas cosas en mi vida que realmente me persigue. Incluso algunas de las cosas más traumáticas de mi vida, encontramos una manera de hablar de ellas tarde o temprano. A veces nos reímos de ellas, a veces no. Esto es algo que genuinamente no me gusta hablar. No quiero que la gente sepa que estuve involucrado en eso. Por eso he cambiado algunos lugares y nombres aquí. Los nombres de los involucrados, incluso el negocio legítimo que Pablo usó como tapadera. No era una tienda de la esquina, te lo digo. Era algo completamente limpio. Algo que realmente no esperarías que fuera la fachada de un anillo de drogas. Como dije, trato de no pensar en ello. Y tal vez escribir esto ha sido una buena manera de procesarlo, porque tarde o temprano voy a tener que enfrentar el hecho de que en algún lugar hay un cadáver que no tuvo un funeral o un entierro adecuado. El cuerpo de una persona que sufrió horrendamente antes de morir.
probablemente en tanto dolor que quería morir antes de que finalmente sucediera, y todo eso, todo ese sufrimiento, toda esa muerte, está en mí. En 2015 logré conseguir mi trabajo soñado como gerente de este pub realmente antiguo y rústico. Era el tipo de lugar con vitrales, accesorios de bar ornamentados, lo completo. Pero poco después, fue comprado por una gran empresa cervecera y terminaron limpiando la casa. Así que dentro de 6 meses de obtener mi trabajo soñado, lo perdí de nuevo. Estaba desesperado. Tenía alquileres y facturas que pagar. Así que estaba listo para trabajar en casi cualquier lugar, haciendo casi cualquier cosa por cualquier dinero en absoluto, realmente. Así que terminé consiguiendo un trabajo en esta licorería de hora en el centro de la ciudad, y era mi trabajo trabajar el turno de noche de 8 p.m. a 6 a.m. Este lugar estaba realmente ocupado. Tenía un cajero automático adentro, vendía botellas realmente caras de licor premium, y era principalmente un negocio en efectivo. Era el lugar al que prácticamente todas las personas que salían a beber y querían seguir bebiendo cuando los bares cerraban se detenían para recoger unas cuantas botellas antes de tomar un taxi a casa. Así que no estoy jugando cuando digo que a veces teníamos como 7,000 libras en efectivo en el lugar al final de la parte más ocupada del turno de noche. Y bueno, cuando digo nosotros, quiero decir yo, ya que trabajaba ese turno completamente solo. Así que es domingo por la mañana alrededor de las 5 a.m., y es justo antes de Navidad. La licorería había estado extremadamente ocupada esa noche, y teníamos mucho más de 7,000 libras en el lugar, como si fuera el Viernes Negro, que en el Reino Unido significa que era el último viernes antes de Navidad, así que todas las fiestas de oficina habían estado en la ciudad gastando dinero, y prácticamente todas querían llevarse licor a casa también. Hubo filas hasta la puerta en un momento, en serio. Fue uno de los turnos más ocupados que he trabajado, incluyendo en los pubs. Así que cuando comenzó a calmarse, estaba listo para colapsar. Recuerdo que en un momento simplemente apoyé la cabeza en el mostrador pensando que podría haberme quedado dormido justo allí. Luego escucho el pequeño bip de la puerta abriéndose, y aunque preferiría haberme tirado la cabeza por el inodoro que atender a otro cliente ebrio en ese momento, me preparo para atender a una persona más. Levanto la vista y frente a mí hay este tipo que parece alarmantemente sobrio. Casi todos los que entraron durante esos turnos de sábado por la noche estaban borrachos, con los ojos vidriosos y enrojecidos, balbuceando, pero este tipo está sorprendentemente lúcido, lo cual fue muy extraño. También mantiene las manos en los bolsillos de su chaqueta todo el tiempo que está hablando, pero se pone aún más extraño cuando me saluda por mi nombre. Pensé que tal vez me conocía y simplemente no lo reconocía. Así que me mantengo educado y le digo algo como, sí, ese soy yo, ¿cómo lo sabes? Entonces él me llama nuevamente por mi nombre y sigue preguntando dónde vivo. Nuevamente estoy pensando que este es un policía de paisano o algo así, y que he hecho algo mal, como vender accidentalmente una botella de licor a alguien menor de 18 años. Tal vez incluso fallar en una de esas pruebas de verificación de edad que la policía intenta ocasionalmente para atrapar a los negocios. Entonces comienza a preguntar por mi mamá. Luego se refiere a ella por su nombre, y pregunta por mi hermana, sabiendo también su nombre. Me pregunta si todavía viven en tal dirección y me da la dirección exacta de su calle. Luego me disculpo y le digo que simplemente no lo reconocí, pensando que era un viejo amigo de la familia, o algo así que había olvidado por completo. Pero algo sobre él me está poniendo los pelos de punta de todos modos. Él nunca sacó las manos de los bolsillos de su chaqueta, hasta el punto de que estaba empezando a ser un poco extraño. La gente habla con las manos todo el tiempo y las manos de este tipo estaban como metidas en los bolsillos delanteros de su chaqueta. Entonces entran otros tipos que también parecen extrañamente sobrios. Estaban callados y deliberados en sus movimientos, acercándose al mostrador y rodeando al tipo que parecía saber demasiado sobre mí. Luego, con mucha educación, el tipo que parecía saber todo sobre dónde vivía yo y dónde vivía mi familia me preguntó si había un baño en la parte de atrás de la tienda. Le dije que sí, y me dijo que caminara hacia atrás, cerrara la puerta con llave, y no saliera durante al menos media hora. Y para dejar claro que no me estaba preguntando realmente, me muestra que está sosteniendo algo dentro de su chaqueta, algo pesado. Solo entonces me doy cuenta de lo que está sucediendo.
Proceden a tomar todas las memorias USB de las cámaras de seguridad, destrozar los monitores, abrir la caja fuerte, vaciar las cajas registradoras, vaciar las estanterías de todo el licor premium. Quiero decir, absolutamente robaron el lugar. Todo el tiempo yo estaba sentado en el baño preguntándome cómo este tipo sabía dónde vivía yo o dónde vivía mi familia. Mientras se iban, escuché pasos acercándose a la puerta del baño y comencé a temblar fuertemente. Luego escucho esta voz que me dice que hice lo correcto por el bien de mi familia, que todas las cosas que habían tomado estaban aseguradas y que nadie más que las compañías de seguros perdería un centavo, y que ellos eran los verdaderos ladrones de todas formas. De todos modos, terminé diciéndole a la policía que no había logrado ver bien la cara del tipo y que quería ayudarlos, pero que simplemente no podía. Les dije que todo había sucedido muy rápido y que debían ser profesionales porque ni siquiera tuve la oportunidad de presionar la alarma detrás del mostrador. Deben haberse llevado como 10,000 libras en total, y ni siquiera tardaron media hora en hacerlo, más bien unos 15 o 20 minutos, para ser honesto, y lograron asegurarse de que la única persona capaz de identificarlos no diría ni una palabra a nadie al respecto. No puedo ni siquiera decirte lo aterrador que fue que lograran descubrir dónde vivían mi mamá y mi hermana. La gente que pone ese tipo de trabajo en la criminalidad realmente no debe ser tomada a la ligera. Además, son solo cosas, simplemente cosas materiales. No vale la pena perder la vida por ellas, y ciertamente no vale la pena arriesgar la seguridad de tu familia por ellas. Ninguna cantidad de dinero se compara con la seguridad de tu propia mamá. Durante muchos años, Robert Wilson, de 53 años, trabajó en el fabricante farmacéutico Thornton Ross en Huddersfield, en el Reino Unido. Trabajaba en el turno de noche a cargo de la seguridad del sitio, y era realmente bueno en su trabajo. Durante su tiempo en Thornton Ross, no había habido ni un solo robo ni vandalismo, y estaba bien encaminado hacia un ascenso a jefe de seguridad. Robert había sufrido algunas desgracias serias en su vida, y se vio obligado a cambiar de carrera varias veces, pero por primera vez en mucho tiempo, todo iba bien para él, y parecía que su suerte finalmente estaba cambiando. Un encuentro fortuito con dos adolescentes a principios del año pasado fue todo lo que se necesitó para que su mundo se viniera abajo. Aproximadamente a las 11 p.m. del 16 de enero de 2020, Robert estaba vigilando los monitores de las cámaras de seguridad en la oficina de seguridad del sitio, cuando notó dos figuras sombrías vagando por el estacionamiento de las instalaciones. Robert reunió a un colega llamado John Bedejo, junto con otro oficial de seguridad, y el trío fue a investigar. Allí encontraron que las dos figuras sombrías no eran más que dos jóvenes en forma de Luke Gokroger, de 16 años, y Kieran Earnshaw, de 19 años, y que los dos chicos parecían estar muy borrachos. Cuando se les preguntó por qué estaban deambulando por el estacionamiento tan tarde en la noche, los chicos parecían apenados al principio, explicando que simplemente habían intentado tomar un atajo a través de las instalaciones, pero que uno de ellos había dejado caer su teléfono en el proceso. Siendo la persona compasiva que era, Robert accedió a ayudar a los chicos a encontrar el teléfono perdido. También sabía que cuanto más rápido pudiera ayudarlos a encontrar el teléfono, más rápido se irían de su camino. Robert tomó su propio teléfono, encendió la linterna para ayudar a iluminar el oscuro estacionamiento, para que el grupo pudiera encontrar el teléfono perdido. Al hacerlo, accidentalmente iluminó la linterna en dirección a uno de los adolescentes, Kieran Earnshaw, en su estado de embriaguez, asumiendo que Robert estaba grabando un video de él y exigió que apagara el teléfono. Confundido, Robert aseguró a Kieran que simplemente estaba usando la función de linterna, pero Kieran no le creyó y exigió enojado que dejara de hacerlo. En este punto, se intercambiaron palabras duras entre los dos, y surgió una confrontación. Pero Robert nunca podría haber esperado lo que seguiría. Kieran metió la mano en su pantalón de chándal y sacó una espada de verdad. Aparentemente, se suponía que era solo un adorno decorativo, pero Kieran se había tomado el tiempo de afilarlo y aplicar cinta de agarre al mango, convirtiendo lo que debería haber sido un adorno encantador en un arma mortal. Comenzó a atacar a Robert Wilson con la espada, golpeándolo y cortándolo una y otra vez.
Robert levantó su mano derecha para defenderse y el golpe que siguió se dice que le cortó los 4 dedos de una vez. John Bedeja miraba horrorizado mientras los dedos ensangrentados de su colega caían al asfalto y se apresuraba a defenderlo. Mientras John Bedeja se alejaba aferrándose a la herida fresca, Kieran volvía su atención hacia Robert Wilson, que en ese momento intentaba arrastrarse lejos mortalmente herido. Kieran comenzó a golpearlo nuevamente mientras los colegas de Robert huían de la escena. El grito desgarrador de su amigo herido resonaba en el estacionamiento mientras corrían. El amigo de Kieran, Luke, luego se unió al ataque, sacando un cuchillo de su chaqueta y comenzó a apuñalar al caído Robert una y otra vez, hasta que ya no gritó. Las imágenes de las cámaras de seguridad lograron capturar cada segundo del ataque de principio a fin, y los 2 adolescentes fueron rápidamente rastreados y arrestados por la policía de West Yorkshire. Bajo el consejo de los abogados defensores, ambos se declararon culpables del asesinato de Robert. Kieran Earnshaw fue condenado a cadena perpetua con un término mínimo de 21 años y 140 días. Luke Gokroger fue condenado a un término mínimo de 16 años y 17 días. Kieran también se declaró culpable de infligir lesiones corporales graves al segundo víctima, John Bedejo, y Luke se declaró culpable de posesión de un arma ofensiva. James Goddard, del Servicio de Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña, dijo que este fue un ataque feroz y frenético contra un hombre inocente, que simplemente estaba cumpliendo con sus deberes. Los 2 adolescentes infligieron un nivel de violencia horrible contra el señor Wilson, así como también hirieron gravemente al señor Badajo. Los 2 acusados ahora enfrentan significativas condenas de cárcel. Nuestros pensamientos permanecen con la familia y amigos del señor Wilson, como lo han estado todo el tiempo. Cuando la policía investigadora interrogó a Kieran Earnshaw, aparentemente no pudo proporcionar ninguna razón legítima sobre por qué llevaba una espada. Afirmó que era para autodefensa, pero cuando se le preguntó a quién estaba buscando defenderse, no tuvo respuesta, solo encogió los hombros. La única conclusión que podemos sacar es que Kieran llevaba esa espada porque quería usarla contra otro ser humano y no le importaba particularmente quién podría ser. Hay una gran posibilidad de que Kieran supiera que Robert Wilson no lo estaba grabando esa noche y que simplemente eligió fingir indignación para tener una excusa para sacar esa espada y acabar con la vida de un hombre. Kieran había estado bebiendo todo el día durante horas, y aparentemente llevaba esa espada con él todo el tiempo, pero optó por usarla por la noche, posiblemente porque era la única vez que estaba lo suficientemente borracho como para hacerlo. Sin embargo, ¿no hay algo en la oscuridad de la noche que saca el lado más depredador y violento de un hombre? Así que el punto permanece. Si Robert Wilson hubiera estado trabajando en el turno de día, si hubiera estado seguro dentro de su propia casa cuando el sol se hubiera puesto, podría seguir vivo hoy. Este trágico incidente sirve como un recordatorio sombrío de los peligros que pueden acechar en cualquier momento, incluso en situaciones aparentemente rutinarias. La violencia inesperada y la brutalidad de este ataque dejaron una marca indeleble en la comunidad y en la familia de Robert Wilson. Es un recordatorio de la importancia de la seguridad personal y de la necesidad de estar siempre alerta ante posibles amenazas. La justicia, aunque llegó en forma de sentencia para los perpetradores, no puede devolver lo que se ha perdido. La vida de Robert Wilson fue truncada por un acto de violencia sin sentido, y su ausencia deja un vacío inmenso en la vida de quienes lo conocieron y amaron. Este trágico evento también plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza del crimen y la violencia en la sociedad contemporánea. ¿Qué impulsa a los jóvenes a cometer actos tan atroces? ¿Cómo podemos prevenir futuras tragedias como esta? Son preguntas difíciles que exigen una reflexión profunda y una acción concertada por parte de la sociedad en su conjunto. Mientras tanto, la memoria de Robert Wilson vive en aquellos que lo conocieron y amaron, y su legado es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad y la vigilancia en todo momento. Kelly Bergdorf, de 20 años, vivía con su hija de 4 años en Bridgewater, Virginia. Era una joven popular, y no había una sola persona en todo Bridgewater que tuviera una mala palabra que decir sobre ella, especialmente su amoroso esposo, con quien había estado involucrada románticamente desde que eran estudiantes de secundaria.
También se mantenía en contacto con su madre y sus hermanas casi todos los días. En resumen, Kelly era tan pura como una persona podría ser y aún encontraba tiempo para trabajar en turnos nocturnos en una gasolinera local, para ayudar a mantener a su familia. Aunque no estaban pasando por dificultades económicas, Kelly valoraba la idea de contribuir para permitirles disfrutar de las cosas buenas de la vida, y también ahorrar un poco de su salario cada mes para el fondo universitario de su hija. Sin embargo, a veces suceden cosas terribles a las personas más maravillosas. En la noche del 18 de junio de 1982, algo estaba a punto de suceder en el apacible pueblo de Bridgewater, que enviaría ondas de choque a través de la comunidad unida. En esa fatídica noche, Kelly estaba trabajando su turno nocturno habitual en la gasolinera imperial de Harrisonburg en la calle principal sur, Ruta 11. Había conseguido el trabajo porque sus 3 hermanas habían trabajado allí en el pasado, o todavía estaban empleadas por Imperial. El empleador pensó que esto haría que las chicas fueran más responsables en su trabajo, y tenía razón. Cada vez que una de ellas estaba enferma o no podía ir a trabajar, otra siempre ocupaba su lugar. Esa noche en particular, Kelly estaba cubriendo a una de sus hermanas para ganar un poco de dinero extra para la universidad de su hija. La madre de Kelly, Rachel, también era una persona muy amorosa y atenta, y a menudo llamaba a la gasolinera cuando una de sus hijas estaba trabajando para preguntar si necesitaban comida o café caliente para ayudarlas durante su turno. Cuando Rachel habló con Kelly esa noche, nada parecía estar mal. Era solo otra noche normal en una gasolinera tranquila en la Virginia rural. Pero poco sabía ella que esta sería la última vez que hablaría con su hija, ya que los eventos de esa noche estaban a punto de tomar un giro oscuro y aterrador. A eso de las 2:30 de la mañana, mucho después de que la madre de Kelly se hubiera retirado a dormir, Kelly aparentemente llamó a la policía de Harrisonburg. La llamada era para informarles que había sido acosada agresivamente por un tipo al que describió como vestido de manera inapropiada. Parece que Kelly era demasiado educada para describir lo que este cliente masculino realmente hizo con algún tipo de detalle, pero es seguro asumir que el significado implícito era que se había expuesto frente a ella. Solo unos minutos después de esta primera llamada, Kelly volvió a llamar, esta vez suplicando al despachador que enviara una unidad de patrulla a la gasolinera. El mismo hombre que aparentemente se había expuesto estaba llamando a la estación para hacer amenazas obscenas, y parece que Kelly estaba nerviosa ya que creía que él estaba dispuesto a llevarlas a cabo. El despachador prometió enviar una unidad tan pronto como fuera posible, y que ella debía mantener la calma. Sin embargo, momentos después de que terminara la segunda llamada, Kelly marcó nuevamente al 911, esta vez en completo pánico. Con una voz llena de miedo, exigió saber qué tan lejos estaban los oficiales que respondían, ya que el mismo cliente trastornado aparentemente había regresado y estaba sentado en un Ford plateado o gris estacionado en el estacionamiento de la gasolinera. Lo último que se escuchó fue a Kelly gritando que el hombre acababa de salir del vehículo y se dirigía hacia el edificio principal de la gasolinera. Luego colgó el teléfono, aparentemente preparándose para defenderse. Los policías se apresuraron a la gasolinera Imperial esperando llegar a un asalto violento en progreso, pero para su desconcierto, cuando llegaron a la gasolinera, el lugar estaba tan tranquilo como la tumba. Registraron todo el sitio, pero Kelly no estaba por ninguna parte. Lo único que quedaba era su bolso. No había señales de ninguna lucha violenta, ni indicaciones de que la tienda hubiera sido robada, pero tampoco había pistas sobre dónde estaba Kelly. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. Lo que está claro es que si el sospechoso estaba armado, podría haber obligado a Kelly a subir a su vehículo en cuestión de segundos. La familia de Kelly creía que este era el caso, ya que insistían en que cualquier intento de un hombre desarmado de agarrarla y empujarla a su vehículo habría resultado en que Kelly luchara vigorosamente. La investigación policial que siguió llevó a los oficiales a una tienda de conveniencia cercana, donde un empleado les informó que había sido visitado por un hombre que conducía un vehículo gris aproximadamente media hora antes de la desaparición de Kelly. El empleado les dijo que el hombre tenía entre 20 y 25 años y tenía el pelo rubio hasta los hombros. Esto podría parecer una pista obvia, pero los policías no pudieron localizar a este hombre, por lo que nunca se pudo establecer ninguna conexión entre él y el aparente secuestro de Kelly.
Los policías también interrogaron a las 3 hermanas de Kelly, que también trabajaban en la gasolinera. Se sorprendieron al saber que las llamadas telefónicas obscenas que Kelly había recibido esa noche eran comunes, pero que nadie había actuado sobre ellas, creyendo que eran de algún pervertido inofensivo cuyo ladrido era peor que su mordedura, por así decirlo. Tampoco creían completamente que el hombre que había acosado a Kelly esa noche fuera la misma persona que hacía las llamadas telefónicas, ya que no parecía haber nada excesivamente amenazante en las llamadas lascivas, mientras que el conductor del Ford plateado o gris era obviamente lo suficientemente agresivo como para presentarse a la gasolinera en persona. Y después de que se supiera que una de las chicas de la gasolinera había sido aparentemente secuestrada, las llamadas telefónicas parecieron detenerse por un tiempo, solo reanudándose alrededor de 6 semanas después, cuando este supuesto pervertido inofensivo llamó y hizo comentarios lascivos a una de las nuevas empleadas de la gasolinera. Esto podría deberse al hecho de que quien hacía las llamadas simplemente no estuvo involucrado en el secuestro y no quería implicarse como sospechoso en un crimen tan violento y perturbador, pero también podría ser porque la misma persona que hizo las llamadas estaba satisfecha con haber secuestrado a Kelly y no sentía la necesidad de hacer otra llamada, al menos hasta que el mismo deseo resurgió en ellos alrededor de 1 mes y medio después. Cuando los medios locales contactaron a los padres de Kelly sobre la desaparición de su hija, dieron una respuesta bastante impactante a algunas preguntas muy incisivas. Cuando se les preguntó si tenían alguna idea de quién podría haber secuestrado o lastimado a su hija, y si esta persona podría ser miembro de la comunidad local, los padres de Kelly respondieron inequívocamente afirmativamente. Aunque la policía les pidió que no mencionaran públicamente el nombre del hombre, creían que su secuestrador había sido alguien con quien Kelly había ido a la escuela secundaria, alguien que tenía un largo historial de exposición indecente y hacer llamadas telefónicas obscenas, y según la hermana de Kelly, también conducía un Ford plateado o gris. Pero seguramente si Kelly hubiera conocido personalmente al hombre, incluso solo por asociación, lo habría mencionado en una de las 3 llamadas al 911 que hizo antes de su secuestro. Pero también es muy posible que esta persona haya ocultado su rostro de alguna manera, o que Kelly simplemente no lo haya reconocido, dado que ambos se habían graduado hace algún tiempo. También existe la posibilidad de que Kelly estuviera tan aterrorizada que simplemente no mencionó el nombre del hombre durante una de las llamadas. De cualquier manera, la policía obviamente encontró la posibilidad de que este hombre fuera el culpable tan plausible que les pidieron a los padres de Kelly que no usaran su nombre públicamente. Sin embargo, nunca fue acusado de ningún delito, ya que simplemente no había suficiente evidencia para intentar algún tipo de condena. Había varios otros sospechosos en el caso, y las autoridades se aseguraron de interrogarlos a todos, pero en una época en que las cámaras de seguridad y la evidencia de ADN eran poco más que sueños tecnológicos, colocar a un sospechoso en la escena esa noche era casi imposible. En todos los sentidos, la persona que apareció en la gasolinera Imperial esa noche era un fantasma, alguien que apareció, tomó a Kelly Bergdorf y luego, aparentemente, se desvaneció. Apenas quedaba rastro de ninguno de los dos, solo un bolso y la descripción de un vehículo, demasiado poco para que los policías pudieran asegurar un sospechoso. Casi 40 años después, lo que sucedió esa noche sigue siendo casi un misterio total. Con Kelly siendo declarada legalmente muerta por las autoridades locales, a pesar de que su familia invirtió dinero en investigadores privados para tratar de descubrir exactamente qué sucedió. No están más cerca de obtener respuestas sólidas de lo que estaban hace casi 4 décadas. La única verdad que tenemos de esa noche es la aterradora realidad de que Kelly fue a trabajar esa noche sin sospechar nada y terminó encontrándose con alguien que la hizo desaparecer de la faz de la tierra. Una realidad horrorosa que podría sucederle a cualquiera de nosotros. El 40año Curtis Bichon trabajaba en el turno de noche en una fábrica en un lugar llamado Seabrook, en el estado de New Hampshire. Era guardia de seguridad, y la fábrica era propiedad, y estaba operada por la corporación Venture, una empresa que se dedicaba a fabricar piezas de plástico para vehículos y maquinaria similar. Curtis había logrado conseguir el trabajo debido a su experiencia pasada trabajando como oficial de patrulla para el Departamento de Policía de Concourse. Disfrutaba de su trabajo como oficial de policía,
pero desafortunadamente se vio obligado a jubilarse por razones médicas en 1994, debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple, una condición que lo dejaba incapaz de usar efectivamente un arma de fuego. Su jubilación forzada dejó a Curtis extremadamente deprimido y retraído. Ser oficial de policía era todo lo que había querido ser, y pensó que podría haberse quedado en la fuerza por al menos otros 15 o 20 años. Pero la esclerosis múltiple le robó eso, y como resultado, Curtis desarrolló algo así como un problema de alcoholismo, usando el alcohol para automedicarse cada vez que se sentía lleno de dudas y sin valor. Aunque su condición le causaba frecuentes y terribles dolores, pudo conseguir el trabajo en la fábrica de plásticos debido a su experiencia pasada, así como al hecho de que solo requería una cantidad limitada de movilidad y no necesitaba el uso de un arma de fuego. El 4 de julio del año 2000, Curtis llegó para el turno de noche alrededor de las 9:30 de la noche, ya que era el día de la independencia, y gran parte de la fuerza laboral había conseguido tiempo libre con sus familias. Un pequeño equipo de solo 12 empleados estaba proporcionando seguridad nocturna para la fábrica para ese turno en particular. Alrededor de la medianoche, el jefe de seguridad del sitio pasó por la caseta de guardia que Curtis estaba vigilando para obtener un informe de situación. Curtis le dijo que todo estaba bien y que no había habido incidentes que mencionar. Había esperado que el 4 de julio fuera un turno tranquilo y hasta ese momento había tenido razón. Sin embargo, menos de 2 horas después, Curtis estaba en el teléfono con el departamento de bomberos, diciéndoles que su automóvil de alguna manera había estallado en llamas y que estaba tan cerca de la caseta de guardia que corría peligro de incendiarse. El departamento de bomberos respondió rápidamente y apagó el fuego. Cuando le preguntaron al respecto, Curtis afirmó que no tenía idea de cómo había comenzado y más tarde, cuando se le preguntó sobre el incidente, el jefe de bomberos en la escena le dijo a la policía que Curtis parecía estar inusualmente tranquilo al respecto, y que para un hombre que afirmaba haber perdido una gran cantidad de posesiones personales cuando su automóvil se quemó, parecía curiosamente desafectado. El jefe de seguridad del sitio le dijo a Curtis que podía irse a casa si quería, pero Curtis se negó, diciendo que preferiría quedarse en su puesto durante todo su turno. Luego, un supervisor volvió a verificarlo alrededor de las 3:30 a.m., y nuevamente todo parecía estar bien. Pero aproximadamente 20 minutos después, un colega de Curtis notó que estaba ausente de la caseta de guardia donde se suponía que debía estar presente. Curtis mismo había desaparecido, pero la mayoría de sus pertenencias restantes todavía estaban allí, que incluían cigarrillos, un almuerzo empacado, sus anteojos y algo de solución para lentes de contacto. Se puso un guardia en su lugar mientras el jefe de seguridad intentaba localizarlo, pero más de 2 horas después, cuando llegó el relevo de Curtis para tomar su lugar, él todavía no había reaparecido y no había rastro de él en ninguna parte de la fábrica. El jefe de seguridad verificó la última entrada escrita por Curtis en el libro de registro de seguridad, que se registró alrededor de las 2 a.m. Un grupo de trabajadores que tomaban un descanso alrededor de las 3 mencionó que lo habían visto patrullando. Sin embargo, alrededor del momento en que debió haber desaparecido, un capataz dijo que había avistado 2 vehículos saliendo a toda velocidad del camino de entrada de la fábrica, pero no pudo verlos claramente para proporcionar una descripción. Los días pasaron y Curtis no regresó al trabajo ni regresó a casa con su familia, y eventualmente fue reportado formalmente como una persona desaparecida. Cuando la policía habló con la familia de Curtis, les dijeron que en las semanas previas a su desaparición, había expresado una gran preocupación por su propia seguridad. Esto se debía a que recientemente había hablado sobre lo que creía que era actividad ilegal que estaba teniendo lugar en los terrenos de la fábrica de plásticos. Curtis también se quejó con su familia sobre un colega que lo amenazó con matarlo por una multa de estacionamiento que le había escrito, aunque se dijo que este miembro del equipo tenía una coartada sólida la noche que Curtis desapareció. En la misma noche que Curtis desapareció, un par de máquinas expendedoras cerca de la cafetería habían sido vandalizadas y una puerta con candado de la oficina del sindicato había sido forzada. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar si esto tenía algo que ver con su desaparición, ya fuera como una distracción o una demostración de fuerza por parte de algún tipo de organización criminal.
La policía luego habló con el padre de Curtis, quien les dijo que el 3 de julio Curtis le había dicho confidencialmente que le había comprado una pistola calibre 9 milímetros por $200 en efectivo. Al principio, el padre estaba preocupado de que Curtis fuera a usar el arma para quitarse la vida dada la depresión que sentía por su jubilación médica. Pero esto se descartó ya que la pistola no fue utilizada, y se encontró más tarde en el apartamento de Curtis. La policía también consideró la idea de que haber incendiado su automóvil fue un punto de quiebre para Curtis, y que poco después de que ocurriera, se había alejado de su puesto para posiblemente quitarse la vida, pero dada su movilidad limitada, es muy poco probable que haya llegado muy lejos, y una intensa búsqueda del área circundante no encontró a nadie. Los investigadores de seguros también señalaron que aunque no parecía haber señales de gasolina u otros acelerantes alrededor del automóvil de Curtis, probablemente fue un incendio provocado de algún tipo. También descubrieron que Curtis había planeado comprar un automóvil nuevo esa misma semana, lo cual es ciertamente una información curiosa, especialmente dado lo tranquilo que estaba sobre la destrucción del vehículo. El destino de Curtis permaneció como un misterio durante 8 largos años, con una gran especulación de que había fabricado su propia desaparición como resultado de su severa depresión. Pero en octubre de 2008, un hombre llamado Robert April fue arrestado por asalto y por hacer amenazas violentas, después de un incidente con el hermano adolescente de un hombre que le debía dinero. Aparentemente Robert April lo había abordado antes diciendo: «Cuando vea a tu hermano, muchacho, le voy a cortar la garganta y nadie encontrará su cuerpo, al igual que la persona desaparecida de Seabrook. Sí, así es, lo maté y tu hermano es el próximo, y nadie encontrará una onza de sangre, lo enterré en mi patio trasero». Él fue encontrado no culpable después de que el adolescente le dijera al tribunal que había mentido sobre el asalto. Sin embargo, muchos sospecharon que había habido mucha intimidación de testigos involucrada. A pesar de escapar del castigo, estaba bastante establecido que Robert April estaba involucrado en muchos tratos criminales con organizaciones más grandes, con sede en Boston cercana. La persona desaparecida de Seabrook a la que se refería bien podría haber sido Curtis, ya que uno de los pocos miembros de la tripulación de seguridad trabajando esa noche del 4 de julio, en el año 2000 era nada menos que Robert April mismo. Existe la posibilidad de que estuviera tan ansioso por hacer que el adolescente retractara su testimonio, no porque temiera una simple condena por asalto, sino porque estaba confirmado que el chico decía la verdad sobre las amenazas. Luego, sería implicado en la desaparición o el asesinato de Chris Pishon. Una línea de información anónima había sido establecida por la familia de Bashan en el periodo posterior a su desaparición, una que recibió muy pocas llamadas durante su existencia. Pero poco después de que Robert April fuera declarado no culpable de asalto, alguien llamó a la línea de información y compartió información de que justo antes de que desapareciera, Robert había atrapado a un miembro del equipo de seguridad robando piezas costosas de máquinas desde dentro de la fábrica. Como amenazó con alertar a las autoridades sobre esto y se negó a ser intimidado por las amenazas de los criminales que maquinaban los robos, fue asesinado. El llamante luego le dijo a la línea de información que el cuerpo de Curtis estaba oculto dentro de la oficina del sindicato, antes de que pudiera ser sacado de contrabando en una fecha posterior, razón por la cual la puerta había sido forzada esa noche. Luego fue desmembrado y enterrado en el patio trasero del asesino, lo cual, como sabemos, es una pieza de información que coincide con lo que supuestamente dijo Robert April al adolescente al que había amenazado. Actuando sobre esta información, la policía excavó el patio trasero de Robert, pero no encontraron nada. También buscaron intensamente la propiedad del hermano de Robert, pero nuevamente no encontraron nada. También se especula que Curtis había descubierto ladrones que entraban en las máquinas expendedoras esa noche. Había tenido una confrontación violenta, y Curtis terminó siendo asesinado por aquellos involucrados en el robo. El teniente Mike Gallagher del Departamento de Policía de Seabrook ha hablado públicamente de su creencia de que el automóvil de Curtis fue incendiado como una distracción por parte de un par de trabajadores de la fábrica, mientras intentaban usar montacargas para abrir las 2 máquinas expendedoras dañadas y una máquina de cambio. En algún momento, Curtis los atrapó en el acto y fue asesinado por ello, pero al igual que muchas otras teorías que rodean este caso en particular, simplemente no se pudo corroborar.
Aunque Robert April sigue siendo el principal sospechoso, el nombre del segundo presunto perpetrador nunca se ha hecho público, ya que la única evidencia en su contra se reducía a nada más que rumores. De hecho, nunca se ha realizado un solo arresto sólido en relación con su desaparición. ¿Cómo es posible que las personas desaparezcan con tanta facilidad, incluso en una era de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y evidencia forense? ¿Cómo es posible que alguien simplemente desaparezca de la faz de la Tierra? Existe una realidad aterradora de que tal cosa es muy posible, que todo lo que tenemos que hacer es tomar un giro equivocado, chocar con la persona equivocada en una noche oscura, o enojar a alguien lo suficientemente desquiciado como para hacer algo que podrían arrepentirse de haber hecho, pero tal vez no se arrepientan. Tal vez duerman como bebés por la noche después de estrangularnos, apuñalarnos y luego desmembrarnos y enterrarnos en cemento o tirarnos a un río. Y ese es el mundo en que vivimos, uno donde la vida es frágil y aquellos que están dispuestos a quitarla se esconden a plena vista. Hace 2 años me llamaron para hacer el turno de noche de 10 p.m. a 4 a.m. en un mini mercado porque alguien se había ausentado. La tienda estaba ubicada en una carretera concurrida en una zona bastante tranquila y rural. Durante el turno de noche, podías esperar que entre 10 y 20 personas vinieran a comprar una cerveza u otra cosa. Esta noche en particular, entró este tipo, de unos 20 años. Comenzó a hacer ruidos extraños, como gritos fuertes. Supuse que tenía algún tipo de discapacidad mental. De hecho, mi hermano tiene una discapacidad mental, así que inmediatamente sentí simpatía por el tipo. Se acercó al mostrador sin ningún artículo con la cabeza hacia mí, pero sus ojos miraban hacia el techo. Me sentí incómodo. Sinceramente, no sabía cómo lidiar con eso. Intenté hablar con él, pero solo respondía con ruidos fuertes. Seguí revisando si estaba con alguien afuera, pero estaba solo. No había autos en el estacionamiento, así que supuse que había caminado. Se quedó allí tanto tiempo mirando al techo y haciendo ruidos, que intenté sacarlo dándole una bolsa de papas fritas y diciéndole que podía irse. Intenté encontrar algún número para llamar a alguien que pudiera ayudarlo. Entonces, de la nada, finalmente se dio la vuelta y salió de la tienda. Me sentí tan horrible por el hombre, pero al mismo tiempo me sentí un poco perturbado. Unas horas más tarde, sonó el teléfono en el mostrador. Lo levanté para escuchar los familiares sonidos de gritos del hombre de antes. Me tomó por sorpresa. No sabía qué pensar, excepto que esto tenía que ser algún tipo de broma. Le colgué y ahora estaba empezando a sentir paranoia por mi entorno, constantemente mirando afuera a través de las ventanas. Cuando llegaron las 4 en punto, la persona que trabajaba después de mí llegó, finalmente permitiéndome ir a casa. Ya no era mi problema. Llegué a casa y lancé todas mis cosas en la mesa listo para irme a dormir, pero mi teléfono sonó dentro de 1 minuto después de entrar por la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué alguien estaría llamando a las 4 a.m.? Solo podía imaginar que eran malas noticias. Me preparé y respondí el teléfono para escuchar al hombre nuevamente. Me sentí enfermo al escuchar los ruidos fuertes que hacía. Tuve dificultades para colgar el teléfono. Toda la noche sentí como si estuviera siendo observado incluso con todas las persianas cerradas, y podría jurar que escuché extraños ruidos provenientes de toda mi casa. Me negué a dormir hasta que saliera el sol. Pasaron semanas y había olvidado el incidente, hasta que un día, al ir al sótano por primera vez en un tiempo, encontré que los papeles estaban esparcidos por todo el piso, y cuando entré en el armario del sótano, encontré escrituras en las paredes. El minimercado había sido escrito con marcador en la pared, junto con la dirección del minimercado donde trabajaba y la dirección de mi casa. La parte más perturbadora, también encontré varios cuchillos de cocina junto con una gran navaja de bolsillo en el armario. Lo que comenzó como aparentemente solo una persona inocente, convirtiéndose en algo de una broma, finalmente se convirtió en algo mucho más horroroso. Había estado viviendo allí abajo durante Dios sabe cuánto tiempo, y solo estoy agradecido de que, por alguna razón, cambió de opinión y se fue, porque no lo he visto ni oído desde entonces. Todo lo que puedo decir es, ese hombre está peligrosamente enfermo.
Trabajar en el turno de noche en la pequeña gasolinera del pueblo nunca fue fácil, pero para Melissa era un medio para un fin, una forma de pagar las cuentas mientras trabajaba para lograr su sueño de convertirse en escritora. Sin embargo, poco sabía ella que su tiempo en la gasolinera pronto se convertiría en una pesadilla más allá de su imaginación. Era una noche tranquila a principios de octubre, cuando Melissa se instaló en su rutina habitual en la gasolinera. La luna colgaba baja en el cielo, arrojando largas sombras sobre el estacionamiento vacío mientras cambiaba el letrero para abrir y se preparaba para otra larga noche por delante. A medida que pasaban las horas y el mundo exterior caía en silencio, Melissa se encontraba perdida en sus pensamientos, su mente vagando hacia lugares distantes, mientras miraba hacia la autopista desierta. Melissa levantó la vista para ver a un hombre. El hombre, parado en la puerta, su rostro oscurecido por las sombras. Era alto e imponente, con una mirada de intensidad silenciosa que le envió un escalofrío por la espalda a Melissa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Melissa, su voz temblando ligeramente. El hombre no dijo nada, sus ojos fijos en Melissa con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Sin decir una palabra, se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. Melissa volvió a sus tareas, tratando de sacudirse la sensación de malestar que persistía en el aire. Pero a medida que pasaba la noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Objetos se movían por sí solos, las luces parpadeaban y se atenuaban, y una sensación de terror se cernía en el aire como una espesa niebla. Melissa intentó racionalizar las extrañas ocurrencias, atribuyéndolas al cansancio y al estrés, pero en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, se cortó la electricidad, haciendo que la gasolinera quedara sumida en la oscuridad, con el corazón martillando. Melissa buscó su linterna, lanzando su débil haz de luz por la tienda vacía mientras buscaba algún rastro del hombre que había entrado antes, pero no lo encontró por ninguna parte y Melissa no podía sacudirse la sensación de que todavía estaba acechando en las sombras, esperando atacar. Melissa luchó contra su asaltante, sus puños volando mientras luchaba por liberarse de su agarre, pero él era más fuerte de lo que ella había anticipado, su agarre como hierro mientras la arrastraba más profundamente en la oscuridad, desesperada por escapar. La mente de Melissa corría con miedo y confusión mientras buscaba una salida, pero sin importar hacia dónde se volviera, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, sofocándola con su abrazo asfixiante. Una débil luz apareció en la distancia, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Melissa se empujó hacia adelante, sus pulmones ardiendo de esfuerzo mientras corría hacia la luz. Cuando salió hacia el fresco aire nocturno, Melissa se desplomó en el suelo, jadeando por respirar mientras las lágrimas le corrían por la cara. Pero sabía que el horror que había presenciado en la gasolinera la perseguiría en sus sueños durante años. Para Melissa, el turno de noche se había convertido en algo más que un trabajo. Se había convertido en una terrible prueba que cambiaría para siempre su percepción del mundo que la rodeaba. Y aunque quizás nunca entendería completamente lo que había sucedido esa noche fatídica, una cosa era segura: algunos secretos son mejores dejarlos enterrados en la oscuridad.